Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor nos sella en su palabra esta promesa con un amén. Y todo cristiano sabe lo que eso significa. Eso es así, es sellado de parte de Dios. Yo quiero preguntarles cuántos de ustedes se aferran a esta promesa de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Levanten la manito, cuántos se aferran día tras día a esta preciosa promesa. Gloria a Dios, todos los presentes nos aferramos a esa promesa. Pero ¿sabe qué, mis amados? Es que esa promesa ciertamente nos trae paz. Esa promesa nos trae seguridad, sensación de refugio. Esa promesa nos trae fortaleza. Esa promesa nos trae consuelo, amados. Recientemente, esta semana que pasó, usted lo sabe, atravesé un proceso más o menos allí fuerte con mi hermana. Gloria a Dios, aquí está presente. Señor la ha fortalecido. ¿Y cuántos que hemos atravesado circunstancias angustiosas, tormentas, cuando los vientos golpean a nuestra barca, cuando las aguas golpean a la barca, hermanos, en muchos casos no encontramos qué hacer, no sabemos qué hacer, incluso nos podemos sentir impotentes en ciertas ocasiones, porque se escapa de nuestras manos. Mas sin embargo, sabe que sí sabemos hacer, doblar nuestras rodillas ante aquel que siempre está, ante aquel que nunca se va, aleluya, ante aquel que está por ti y está por mí. Gloria a Dios, Él siempre está. Él reprende los vientos y las tempestades y nos trae bonanza, calma al alma. Gloria al bendito. Y lo cierto, hermanos, es que en esta tarde venimos en el deseo de invitarle a que usted también medite en el contexto en el que está dada esta promesa. Porque nos abrazamos a ella, pero ella está dada en un contexto específico, mis amados. Y el contexto de esta promesa es cuando Jesús, una vez que resucitó, apareció varias veces a sus discípulos, y entonces ustedes saben que los discípulos esperaban ir a un rey que viniera a gobernar, descendiente de David, que se sentara en el trono de Israel y que ese rey derrocara lo que era el imperio romano. Ellos querían ver eso físicamente para aquel tiempo. Pero Jesús, cuando les habla y les dice este versículo, les dice: toda autoridad me es dada, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Él les está diciendo: ciertamente yo soy rey, les dice el Señor, pero no de la manera en que ustedes esperan en este tiempo. Yo soy rey, y porque en mí reside toda autoridad del Padre, la autoridad sobre todo lo que está en el cielo y en la tierra, yo te mando. Aleluya. Por tanto, es un conectivo, nos conecta lo segundo con lo primero. Yo te mando. Aleluya. Él me dice a mí: Seudis, porque yo soy tu dueño, porque yo soy tu rey, porque yo soy tu amo, yo te mando ir y hacer discípulos. Él te dice a ti: Clues, porque yo te mando, Clue, porque yo soy tu rey, porque yo soy tu dueño, porque yo soy tu propietario, porque yo te amo, porque en mí está toda autoridad. La hago también residir en ti, te autorizo para que tú vayas y hagas discípulos, Clue. Y los bautices en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no me lo dejas así, porque las ovejas son de Cristo. Es que también les enseñas. Es que también les enseñes todo lo que yo te he enseñado. Y yo estaré contigo todos los días. En ese contexto el Señor le habló a sus discípulos, y en ese contexto nos habla a nosotros en esta tarde y nos dice: yo estaré contigo todos los días. Tú no estás solo en esta misión. Él nos autoriza y además nos ha ungido. Por ahí hay una de las consignas, no sé si la leyeron, que dice: unción sin misión es
solo emoción. Él en Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para ser testigos, para serle testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, ¿por qué hacer discípulos? Porque Él no nos dijo hacer miembros. No somos un club social, mis amados. ¿Por qué hacer discípulos? Porque Él no nos dijo hacer convertidos. Convierte el Espíritu Santo, nosotros los traemos para que ellos sean tratados por el Espíritu Santo y Él hace la obra. Pero a nosotros el Señor nos da el privilegio glorioso de participar en la expansión de su reino haciendo discípulos. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Voy a tener que aplicar la estrategia de Santiago. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, estamos despiertos. Bendito Señor. Ok. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. Bien, vamos a hablar ahora un poquito acerca de la distinción entre el discipulado y hacer discípulos. El discipulado es la educación cristiana tradicional. ¿Cuál es esa, hermanos? Nosotros tenemos una guía de discipulado que se llama Nueva Vida en Cristo. Nueva Vida en Cristo. Y tiene 14 pasos, así se llaman las lecciones, ¿verdad? 14 pasos. Voy a formar que se está emocionando por estar recibiendo discipulado. Gloria al Señor. Qué bueno que nos podamos emocionar y gozar en el hecho de que el Señor instruya nuestras vidas. Gloria al bendito. Bien, la educación cristiana tradicional, cuando damos un discipulado o se estiraba que se daba el discipulado, pues era una vez a la semana, veíamos una clase y no nos encontrábamos probablemente hasta la siguiente semana. Nosotros pertenecemos al Concilio Asambleas de Dios de Venezuela, como bien sabemos, y pues estamos trabajando como concilio con un programa llamado Hacedores de Discípulos. Creo firmemente que este lema de ser discípulos, que hacen discípulos, ha descendido del corazón de Dios para esta iglesia y para nuestras vidas. Estamos alineados a lo que en el corazón de Dios se siente y se late para la expansión del Evangelio. Y doy gloria a Dios por eso. El discipulado tradicional está viviendo siendo sustituido en cuanto a términos por hacer discípulos. ¿Y qué implica hacer discípulos? Implica sí, la enseñanza de la parte, digamos, teórica o de los valores teóricos, pero también implica llevarlos a práctica. Amén. Implica vivir una vida cristiana conforme al modelo, al estilo bíblico de la iglesia primitiva. Y para ello, entonces, se puede hablar de este proceso de hacer discípulos como un proceso de multiplicación espiritual a través de relaciones de equipamiento de uno a uno. Esta era la metodología que aplicaba nuestro Señor Jesucristo. Y es la misma metodología que aplicó la iglesia primitiva. Cuando nosotros vemos en la iglesia primitiva, encontramos diversos números que van en crecimiento exponencial. Vemos primero los 12 que el Señor llamó como sus discípulos, sus primeros discípulos. Después vemos 70. Después vemos un número de 120 que estaban esperando en el aposento alto por el advenimiento del Espíritu Santo. Y luego de ello entonces encontramos un número de 3,000 y luego un número de 5,000. Estamos acá, gloria a Dios. Aleluya. Santita, buena esa. Ok. Bien, entonces esto lo aplicaba la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva vemos que inicialmente con prontitud expandió el Evangelio en las regiones aledañas a Jerusalén. Eso lo vemos en el libro de Hechos. Ahora bien, ¿qué tenía la iglesia primitiva? ¿Y por qué a ellos les funcionaba? ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia que no tenemos ese mismo crecimiento de manera exponencial? Sin embargo, podemos ver que de aquellos
que quedaron de los iniciales, hoy somos millones, ciertamente. Pero estamos llamados a expandir el Evangelio, a predicarlo y a hacer discípulos. La iglesia primitiva, hermanos, no tenía un templo como el que tenemos usted y yo hoy con todas estas comodidades. La iglesia primitiva ni siquiera tenía la Biblia completa, no tenía la palabra del Señor completa, solo tenían la ley, los escritos y los profetas. Pero ¿sabe qué tenía la iglesia primitiva? Que ese mismo amor que ha sido derramado en sus corazones y en los míos y en el mío, ellos lo ponían en práctica continuamente, en una comunión, en una unidad. Ellos lo ponían en práctica y lo derramaban a otros. Amén. Estamos llamados en este tiempo a vivir ese mismo amor de Cristo Jesús que vivió la iglesia primitiva en unidad. No estoy diciendo que usted no lo sienta, que usted no lo viva, que usted no lo proceda. Estoy llamando al hecho de que, hermanos, creo que el Señor nos invita en este tiempo a mostrar más de Él, a mostrar más de lo que Él ha depositado en nuestras vidas. Amén. Yo sé que a veces hay mensajes que como que no reciben muchos amenes, pero ¿sabe qué? Bueno, mi pastora conoce bastante de mí, sabe que le he dicho, yo me gozo cuando el Señor a mí me corrige. Ella es testigo. Yo me gozo. Por allá sale una oportunidad de goceo. Pero, no, bueno, tú te gozas con que el Señor te disciplina. Y sí, hermanos, me gozo, ¿sabe por qué? Porque allí yo veo amor de Dios manifestado. Porque el Padre que ama, disciplina, corrige a su Hijo. Amén. Entonces recibimos del Señor todo lo que Él tenga para nuestras vidas con todo amor y todo gozo, sabiendo que lo que Él quiere para nosotros siempre es el bien. Amén. Ok, entonces continuamos y decimos que la iglesia primitiva también tenía Espíritu Santo y lo tenía avivado, lo tenía gozoso, lo tenía fogoso. Aleluya. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo en todo dirigía a la iglesia. Él fue el que dijo apartarme a Bernabé y a Saulo. Pero también es el mismo que dijo no vayan a Asia. Y fue el mismo que reveló y dijo vayan a Macedonia. Amén. El Espíritu Santo lo tenían avivado. Y usted y yo, hermanos, lo tenemos. Porque es que las Escrituras son claras cuando nos dicen que al recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones, el Espíritu Santo vino y selló nuestras vidas. Él es las armas de nuestra herencia. Amén. Pertenecemos al cuerpo de Cristo y todos bebemos de un mismo Espíritu. Es el Espíritu de Dios. Aleluya. Ahora bien, nosotros lo tenemos, pero ¿cómo lo tenemos, iglesia? Y ya aquí comienza, como es un taller, nosotros nos tenemos que evaluar, porque en toda actividad, ¿verdad?, de capacitación hay una evaluación. Solo que aquí no se le va a decir, saque la hoja de examen. No, aquí es usted con el Señor, allí, recibiendo. Y lo que el Señor tenga que bien decir a su vida y a la mía, créanme, hermano, yo he derramado lágrimas estudiando esto. Porque pues vi tantas áreas en las que tengo que verdaderamente ponerle empeño, intensidad y amor a corregir. ¿Bien? Entonces, vemos que el Espíritu Santo de Dios sí, efectivamente, está en tu vida y está en la mía. Pero ¿cómo lo tenemos? ¿Lo tenemos avivado? ¿Lo tenemos gozoso, hermano? ¿Lo buscamos cada mañana? ¿Le damos al Señor acaso las primeras fuerzas de esas mismas fuerzas que Él renueva para nosotros cada noche? ¿Le damos las primicias de nuestro vigor a Él? ¿Buscamos su rostro? ¿Buscamos su guianza? ¿O tenemos algo por allí, hermanos, que sabemos que debemos renunciar? ¿O hay alguna práctica de pronto pecaminosa que no está agradando al Espíritu Santo y lo tenemos por allá, quizás en un rinconcito del corazón, tal vez contristado, tal vez apagado? Él quiere hablar, Él nos anhela celosamente, Él quiere hablar cada día a nuestras vidas, Él quiere traer guianza. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se dice? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Por favor, la siguiente lámina, mis hermanos. Bien.
Los nuevos creyentes son como recién nacidos. Creo que hubo un salto allí. No sé si hubo un salto, ¿no? Bueno, lo cierto, los nuevos creyentes son como niños recién nacidos. Aquí las madres, las que son madres, los que son padres, pues conocen de eso más, que ellos tuvieron esa bendición. ¿Cuántas veces come un niño recién nacido al día? ¿Quién me dice? ¿Cada cuánto? Cada 3 horas. Y si el día trae 24 horas, entonces entre 8 veces come ese bebé. Cada día, 8 veces. Eso implica, hermanos, que tiene que haber una atención continua, ¿verdad? Continuamente darle de comer. Continuamente estar pendiente de que el bebé esté nutrido. Y pasa algo también con los bebés. Y es que ellos de pronto comen y lo que más hacen es comer y dormir. Dios mío, ellos comen y duermen. Y entonces cuando despiertan, muchas veces al sentirse solitos, ¿qué es lo primero que hacen? Lloran, automático, lloran. Y en lo que va la mamá o va el papá y les da ese arrullo, y les da esa manifestación de amor, y les hace sentir seguros, ¿qué hacen? Se tranquilizan, ¿verdad? Se tranquilizan, se calman. Hermanos, la misma metodología, vamos a llamarlo así, debemos aplicar nosotros con los nuevos creyentes. ¿Qué vemos acá de este lado? ¿Un bebé? ¿Qué características vemos en esa foto del bebé? Está solo. Y está por allí como tiradito en una banca, ¿cierto? ¿Lo vemos bien? Abandonado. Exacto, esa es la palabra. Abandonado por allá, tiradito en una banca. Y del otro lado, ¿qué vemos? Un bebé, ¿de qué manera? ¿En qué condiciones? Protegido, arrulladito, está siendo alimentado, ¿cierto? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, con el nuevo creyente. Eso es lo que el Señor nos invita y nos manda, porque no es solamente una invitación, es un mandato al que tenemos que obedecer. Recordemos que la obediencia a medias es desobediencia. Y si hacemos otras cosas acá, y aquí quiero detenerme un poquito, si hacemos otra cosa acá en la iglesia, hermanos, yo sé que en Clubes hay corazones que arden de servicio al Señor. Allá está Cornelía, la escuela dominical, me consta que se esmera por esos niños y está pendiente. Están los hermanos de protocolo, cada vez que nosotros llegamos, sus manos extendidas, un Dios te bendiga, una sonrisa en el rostro, que si usted viene medio achicopalado, le meten el abrazo si lo ve achicopalado y le levanta el ánimo. Están los hermanos de alabanza, los de multimedia. Y eso, hermanos, está muy bien. Están nuestros pastores que nos traen pasto fresco para comer en cada servicio. Y eso está muy bien. Es más, eso es necesario. Pero ¿saben qué, mis amados? El llamado que nosotros tenemos es incluso mayor. Esas son pequeñas comisiones aquí en la iglesia que son buenas, que son necesarias para la edificación de la iglesia, para la alimentación de la iglesia, pero el Señor nos llama a algo mayor. Por eso es que estas son pequeñas tareas y asignaciones acá, pero el Señor nos llama a lo que se conoce como la gran comisión, a ir y a ser discípulos. Amén. Ir y hacer discípulos. Y cuando esas personas llegan acá, mis amados, no podemos dejarlo como el bebé que está aquí abandonado. No podemos dejarlo allí tirado en una silla. Y no podemos tampoco, a veces la iglesia de Jesucristo en términos generales, tengo que decir que comete el error, hermanos, de pretender y decir sencillamente un Dios te bendiga, te doy un apretón de mano, tal vez un bienvenido. Y por tu parte, yo espero que tú por tu parte aprendas a leer las escrituras, aprendas a estudiar las escrituras, aprendas a hacer tu diario devocional, aprendas a memorizar la escritura, aprendas a meditar la palabra de Dios, aprendas a repartir folletos evangelísticos, aprendas a predicar, pero tú solo, porque yo no te ayudo. Yo que soy iglesia, te dejo en la banca. Hermanos, y de esa manera nosotros ya venimos en 3 proyectos evangelísticos, por hablar netamente de clubes, y hemos visto fruto de los evangelios
hermanos, no todos los frutos han permanecido. Y tengo que decir también que el discipulado tiene sus momentos en los que también sentimos que se nos golpea un poquito el corazón, porque así como Jesús tuvo un Judas, puede haber un Judas. Pero eso no quita que los otros 11 entendieron el mensaje y fueron y lo expandieron por el mundo y también hicieron discípulos. Así como Pablo tuvo un Demas que se fue al mundo, hermanos, nos puede tocar un Demas, pero eso no quita a todos los Timoteos y los Titos que también tuvo Pablo. Amén. Estamos llamados, hermanos, a amamantar con buena leche, con buen pasto a esos recién nacidos. Y ahorita les digo por qué digo el pasto. Y me gustaría que me acompañaran los hermanos de multimedia al libro de Juan, capítulo 21, versos 15, 16 y 17. Por favor, mis amados. Bien, dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vamos a la presentación. La presentación, mi amado, por favor, hermanito. Bien. En el verso 15, encontramos que dice: apacienta mis corderos. Cuando le está preguntando a Pedro si le ama, prácticamente el Señor está diciendo: la demostración de amor que yo quiero que tú me des es que apacientes mis corderos. Apacienta mis corderos. Lo primero que menciona es cordero, y después en los dos versículos siguientes dice oveja, oveja. Esto me llamó la atención porque decía: Señor, pero si es el mismo animal, es la misma genética, ¿por qué esta diferenciación? Y cuando me voy al original, hermanos, bueno, cordero es armión y oveja es probatón. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que aunque son de la misma especie, ocurre que el cordero es el animal menor de un año. Menor de un año y sin capacidad para reproducirse. La oveja ya es el animal en edad madura, con toda la capacidad para multiplicarse, para reproducir la especie. Y el Señor, cuando pide esa manifestación, o le dice a Pedro esa manifestación de amor, lo que quiere es que apaciente. Primeramente, lo primero que le dice es: apacienta mis corderos. Y si vamos entonces aplicando esta analogía a usted y a mí, que somos comparados con árbol, con oveja, diferentes simbologías en la Escritura, entonces quiere decir que usted y yo estamos llamados, al igual que Pedro, a darle esa prioridad a los corderos, aquellos que tienen menos de un año, aquellos que todavía no se pueden reproducir hasta que alcancen la edad madura. ¿Y cuándo debe terminarse este vínculo del discipulado? Hermanos, siempre que su discípulo necesite una oración, usted debe estar allí, yo debo estar allí. Siempre que su discípulo necesite un consejo, usted debe estar ahí, yo debo estar ahí. Siempre que su discípulo, hermano, necesite, porque es un vínculo que ha de crearse, es un vínculo de una amistad cristocéntrica la que debe desarrollarse. Amén. Proseguimos a la siguiente. Acá vemos dos edificaciones. Podemos ver dos edificaciones. La Biblia dice en 1 Corintios 3:11, podemos leer allí: porque nadie puede poner un fundamento
que otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a la presentación. La presentación, mis amados. Ajá, estamos allí. Bien, acá podemos ver, no sé si se logra apreciar, por aquí se ve la diferenciación. Hay dos edificaciones, pero el fundamento es el mismo. No sé si se aprecia allí. No sé si se logra apreciar, la parte debajo es el fundamento. ¿Por qué estas ilustraciones, amados? El fundamento es Cristo, y eso lo sabemos. El fundamento es sólido. Amén. El fundamento es firme. El fundamento es inamovible. Aleluya. El fundamento es perfecto. El detalle está cómo construimos la vida cristiana para esta aplicación. Cómo construimos la vida cristiana sobre ese fundamento. Y además de eso, cómo nosotros ayudamos a otros a edificar su vida cristiana sobre ese fundamento. En este pasaje de la Escritura nos dice que nosotros podemos construir ¿con qué? Madera, heno u hojarasca. O podemos construir con oro, plata y piedras preciosas. Ser discípulos que hacen discípulos implica que una vida sea construida con piedra preciosa, oro y plata, y ayude a edificar otra vida con piedra preciosa, oro y plata. Hablando de los materiales espirituales de calidad que nosotros tenemos que invertir, que nosotros tenemos que tomar diariamente en las Escrituras, diariamente en la presencia del Espíritu de Dios, diariamente nutrirnos para construir esa vida en Cristo propia y la de aquel que te es asignado de parte del cielo para discipular. Porque no lo asigna la pastora. La pastora es un instrumento. Lo asigna el Señor y desde ya debe recibirlo de esa manera. Porque es a Él a quien nosotros le vamos a dar cuentas, hermanos. Es Él. Dios es Dios de causalidades, no Dios de casualidades. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas, una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, hermano, o es causado por Él, bien sea permitido u orquestado. Pero Él está en control, nunca lo suelta. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Vemos acá en esta... Seguimos reforzando esto. Concéntrese en esta foto y fíjese en los aspectos que sobresalen. En la primera foto vemos a un hombre sobre un fundamento, que es el mismo fundamento que está en la segunda foto. Pero en la primera foto vemos que este hombre está solo. Y está sobre ese fundamento, sabe que tiene que construir, pero no tiene ni remota idea de cómo es que lo va a hacer. Podemos pensar incluso que está abrumado. Es más, les hablo por mi testimonio. Yo creo que aquí muchos conocen ya mi testimonio. El Señor me sacó de idolatría, derribó todo un sistema de creencias erróneas, toda mi vida en eso. Y pues cuando el Señor quitó eso, gloria a Dios porque lo quitó. Pero yo me encontraba así, abrumada. Y entiendo al que puede venir del mundo y también viene con sistemas de creencias completamente erróneos y de espaldas a Dios y no saben por dónde empezar. Es aquí cuando ellos necesitan entonces a un amigo que le ayude a edificar su vida sobre los planos de la palabra de Dios. Amén. Y a eso estamos llamados, amados hermanos. Amén. Continuamos. Bien, la estrategia del ministerio de Jesús. Vamos a partir de tres premisas. La primera de ellas dice, Jesús era y siempre será el Hijo de Dios. La segunda dice, siendo Dios y habiéndose humanado, nuestro Señor fue la persona más sabia que ha existido. Jesús siendo 100% hombre, 100% Dios, fue la persona más sabia que haya existido jamás. Y la tercera dice, debido a su divina sabiduría, Él sabía exactamente cómo invertir su vida de la manera más efectiva.
efectiva. Jesús tenía un corto tiempo de aproximadamente 3 años y medio para preparar a este equipo de seleccionados. Y en ese corto tiempo, siendo Dios, siendo hombre y siendo la persona más sabia, entonces Él debió aplicar el método más idóneo, más eficaz para poder hacer discípulos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Gloria a Dios. Quiere decir que si hubiese otra manera, hubiese usado de otra manera, pero no usó esta que estamos describiendo en esta tarde, o que comenzaremos a describir más específicamente en esta tarde. Proseguimos a la siguiente lámina, por favor. Principios fundamentales del ministerio de Jesús. El primer principio: se necesita un discípulo para hacer otro discípulo. Y la explicación es sencilla. Nadie puede llevar a una persona a un lugar espiritual donde nunca ha estado. Nadie puede llevar a alguien a hacer un devocional diario si usted no lo hace. No podemos llevar a alguien a una oración efectiva si nosotros mismos no nos disponemos a orar, a tener esos encuentros con el Señor. Nadie puede llevar a nadie a un lugar donde espiritualmente no ha estado. Los nuevos discípulos, de hecho, necesitan que su discipulador, aquel que está siendo discípulo, le enseñe a discernir, por ejemplo, cuál es la voz del Espíritu Santo, en medio del bullicio de las voces del mundo y de la propia voz de la carne. Si nosotros no lo discernimos, entonces, ¿cómo vamos a ayudar a alguien? ¿Y cómo avanzamos espiritualmente, hermanos? Todo es bajo la gracia de Dios, en la presencia del Señor, en su bendita palabra. El discípulo necesita enseñarle el sacerdote discípulo necesita enseñarle a su discípulo cómo leer la Escritura, cómo estudiarla, cómo meditarla, cómo memorizarla, cómo ponerla por obra, cómo aplicarla. Amén. Si nosotros no sabemos, hermanos, o mejor dicho, no lo practicamos, entonces no podemos guiar a nadie a ese lugar. Y ahí está uno de los llamados en esta noche a que nosotros, a veces las cosas, como dice la pastora, por ser conocidas, las dejamos de hacer, las olvidamos. Volver al ABC del cristiano. Volver al ABC del cristiano. Gloria a Dios. El segundo principio dice: se necesita una pequeña ventaja. Hermanos, para ser discípulos no necesitamos ser unos eruditos en la Escritura. No necesitamos ser unos eruditos en la Escritura. Necesitamos dejarnos usar de Dios. Necesitamos creer que Dios nos puede usar, pero también necesitamos ciertamente buscar la santidad. Amén. Sí, necesitamos cada día consagrarnos al Señor, pero creer que Dios le va a usar, porque Dios quiere usarte, hermano amado. Muchas veces, y lo sé por experiencia y por algunos discípulos con quienes he compartido, una de las cosas que limita al creyente, al discípulo, para compartir la fe, para ser discípulos, es pensar: yo no estoy preparado. Eso es mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Que tiene la palabra, la tiene a su disposición. Y Dios quiere usarle. Otra de las cosas que dicen es: no tengo tiempo para eso. Y sabe que el método de Jesús se da de una manera tan natural, tan orgánica, que no es que tenemos que tener tiempos para eso. Es que si usted comparte en familia, usted puede hacer discípulos. Es que si usted tiene nexos y vínculos de amor, usted puede hacer discípulos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. ¿Sabe que le quise traer cuando estaba preguntándole al Señor: Señor, ¿qué digo en este punto? Dame, por favor, ¿qué digo? Y el Señor me hablaba háblales de estar unos pasos adelante. Pero háblales de este reporte. Y lo extraje de una predicación que escuché hace 4 años. Exactamente, hermano. Estaba cuidando a una señora que padecía de Alzheimer. Ella partió con Cristo. Yo escuchaba la predicación y la ponía ella también para que la escuchara. Ella se fue con el Señor, gloria a Dios. Y en una de esas oportunidades
oportunidades, estando con ella, escuché esto y el Señor me lo traje a memoria mientras estaba preparando para el taller. Y consiste, esto lo extraje de una predicación de Miguel Núñez. Y quiero que preste atención a este reporte imaginario. Se trata de un reporte que da una consultora de estas que evalúan los perfiles psicológicos y las aptitudes profesionales de la gente para, en función de eso, entonces proponerlos a empresas que están contratando, ¿ya? Conforme a la misión o la visión de la empresa. Entonces, ellos imaginariamente tomaron de la Biblia los perfiles de los discípulos y en función de la misión de Jesús, que era salvar lo que se había perdido, y equipar a estos 12 hombres para que fueran los líderes de su iglesia, esta consultora hizo un análisis y este fue el reporte imaginario. Se lo leo a continuación. Dice: memorándum enviado a Jesús, hijo de José. Gracias por enviar los currículum de los hombres que ha escogido para puestos de liderazgo en su nueva organización. Todos ellos han tomado nuestra batería de pruebas y nuestros especialistas han evaluado los perfiles psicológicos y la actitud profesional de sus elegidos. Luego de estudiarlos muy cuidadosamente como parte de nuestro servicio, vamos a hacer algunos comentarios y no le cobraremos ningún cargo adicional. Es la opinión de esta consultora que la mayoría de los candidatos carecen de antecedentes de educación, actitud profesional para el tipo de empresa que usted está planeando llevar a cabo. Ellos no tienen el concepto de equipo. Les recomendamos que continúe su búsqueda. Simón Pedro es emocionalmente inestable, dado a arrebatos de mal genio. Andrés no tiene absolutamente ninguna cualidad de liderazgo. Los hermanos Jacobo y Juan anteponen el interés personal por encima de la lealtad a la empresa. Tomás tiene una actitud escéptica que tiende a socavar la fe en el resto del equipo. Mateo ha estado en una lista negra de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales y solo uno muestra gran potencial, capacidad, ingenio, espíritu empresarial, hace buen contacto con la gente, es ambicioso, es motivado. Le recomendamos a Judas Iscariote como su mano derecha. Este fue el resultado de esta consultora. Hermanos, y es que para el mundo de pronto puedan preferir un Judas. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Esta empresa no es del mundo, esta empresa es del cielo, aleluya. El dueño es Cristo Jesús, aleluya. Hermanos, no necesitamos cubrir requisitos. El único requisito es ser lleno del Espíritu Santo y disponer tu vida a los pies de Cristo. Eso es todo lo que necesitamos. Esto era el reporte ficticio. Pero tengo que decirles algo. De los 12, 11 eran de Galilea. Eran hombres campesinos, eran hombres humildes, sencillos, comunes y corrientes, con defectos, con pecados, igual que usted, igual que yo. Amén. El único que no era de la región de Galilea era precisamente Judas Iscariote. Y se le dice Iscariote porque de hecho su nombre deriva de Isqueriot, era de la localidad de Isqueriot al sur de Judá. Y resulta, mis hermanos, que podemos encontrar en el equipo de Jesús ciertas cosas que nos pueden decir: hey, esto ¿cómo fue que funcionó? ¿Cómo fue que esto llegó a que somos hoy millones? Hermanos, en el equipo de Jesús estaba un Simón el celote. Y los celotes se dedicaban a ser guerrilleros. De ellos salían algunos grupos que lo llamaban sicarios, porque ellos poseían una daga encorvada que se llamaba sicario. Y con esa daga muy afilada iban y en medio de sus revueltas mataban, pero sus objetivos eran los soldados romanos y los recaudadores de impuestos. Y el Señor, en su poder, junta a un Simón el celote con un Mateo el recaudador. Ya por ahí uno dice, este equipo esto como que no va para el aire. No pudiera pensarlo así humanamente, hermanos. Por allá un Juan y un Jacobo, vemos que uno le dice al Señor la mano derecha y el otro la mano izquierda.
Y como predicaba el pastor Servando hace algunas prédicas atrás, decía, pero es que los otros se molestaron. Y si los otros se molestaron cuando vieron las pretensiones de estos, es porque ellos también tenían las mismas ansias de poder. Vemos a un Tomás que no creía en nada ni en nadie. Habiendo visto todo lo que vio de nuestro Señor Jesucristo, obrando maravillas, después dice que tiene que meter el dedo en la llaga para poder creer que resucitó. Como si no lo había visto resucitar muertos. Aleluya. Solo Dios pudo hacer grandes cosas con estos hombres y Dios va a hacer las mismas grandes cosas contigo y conmigo si nos disponemos, amados. Él quiere que hagamos discípulos. Es menester que hagamos discípulos. Amén. Y no se necesitan grandes ventajas, solo disponer el corazón para Él. Amén. El siguiente principio fundamental dice, debemos seguir al Señor con conciencia de que el tiempo de nuestro ministerio es en su mejor parte corto. Servir con esta conciencia, hermanos, es tomar en cuenta que la ventana de oportunidad para predicar el Evangelio y para formar las almas es limitada. Es limitada, amados. Debo contarles por testimonio y la gloria sea de Dios. La gloria sea de Dios. Bueno, aquí están mis hermanas del Instituto Bíblico y saben que a nosotros nos conocen. Ustedes saben bastante de escatología, es lo que nos dicen a los del club. Ustedes saben de escatología. La gloria es de Dios, gracias a Dios por nuestra pastora que nos mantiene actualizados en los últimos acontecimientos, hermanos, y nos lleva a las escrituras para que sepamos los tiempos que estamos viviendo. A nosotros nos dicen así allá, hermanos, y ciertamente somos entendidos para la gloria de Dios. Y si, vamos a decir así mejor, reprendemos toda jactancia, reprendemos toda soberbia, porque la gloria es de Dios. Pero ciertamente, hermanos, la ventana de oportunidad para predicar el Evangelio y para ser discípulos es limitada. La venida de Cristo está cerca y eso nosotros lo sabemos. Estamos bastante nutridos en escatología y sabemos, hermanos, que la venida de Cristo está pronta. Aleluya, Cristo viene. Aleluya, Cristo viene y su corazón con Él. Gloria a Dios, aleluya. Por otra parte, mis hermanos, la vida humana es corta. Todos los que aquí estamos, hermanos, pues sencillamente oramos al Señor para que nos guarde la vida y nos dé la vida y nos pueda usar. Aleluya. Pero, hermanos, lo cierto es que los que aquí estamos no sabemos si mañana amanecemos. Nadie tiene un contrato firmado con el Señor para amanecer mañana. La vida es corta, amados, y vamos a rendir cuentas. Si yo no sé usted, yo estoy segura que sí, porque aquí hay corazones apasionados por el Señor. Pero yo quiero presentarme ante mi Cristo y decirle, Señor, metí las patas, me equivoqué muchas veces, pero deseé con todo mi corazón, Señor, darte el primer lugar en mi vida, que tú me pudieras usar, Señor. Aleluya. Deseé obedecerte, deseé corresponder a ese amor tan grande que me diste, y aún eso, Señor, es por tu gracia, porque si te amo es porque tú me amaste primero. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Urge que nosotros prediquemos y que hagamos discípulos. Porque por otra parte, hermanos, escuchamos rumores de guerra. Lo hablaba con mi pastora anoche. Escuchamos rumores de guerra. Nosotros aquí predicamos el Evangelio. Tenemos libertad para congregarnos. Tenemos libertad para ir y hacer discípulos, hermanos. Pero hay iglesia, hay hermanos que están siendo perseguidos, que están siendo asesinados. Y esa ventana también se puede cerrar. Oramos para que el Señor abra puertas para la predicación del Evangelio, pero también puede cerrarse. Y en eso nosotros tenemos que estar conscientes y poner premura, pasión, amor. Amamos a Cristo, amemos apacentar, amemos pastorear, amemos alimentar a las ovejas, a los corderos. Por favor, mis amados, la siguiente lámina. No. Esa. Bien, el ministerio público de Jesús. Podemos ver a Jesús en su ministerio público predicar a las multitudes. Ejemplo, el Sermón del Monte, predicando a los miles de personas. Lo vemos enseñar
a los grupos pequeños, como por ejemplo cuando habló la parábola del sembrador y después los discípulos le preguntaban que qué significaba eso. Y él le dio detalle a detalle qué significaba cada metáfora que él había empleado en esta parábola. Pero también vemos al Señor en su ministerio público sanar. Él sanaba ciegos, sordos, cojos, mudos, paralíticos, leprosos, reprendía fiebres. No hay enfermedad alguna que se pueda resistir al poder sanador de Cristo. Si Él sana o no, sea su voluntad y su soberanía, pero nada se puede resistir, ninguna enfermedad puede resistirse al poder sanador de mi Cristo. Aleluya. Vemos al Señor hacer milagros. Lo vemos convertir el agua en vino, lo vemos caminar sobre las aguas, lo vemos reprender los vientos, echar fuera demonios, lo vemos levantar paralíticos, lo vemos levantar los muertos, y aún Él mismo se levantó y dejó la tumba vacía. Podemos decir que el ministerio público de Jesús, pues sencillamente es extraordinario. Ningún otro ministerio sobre la tierra podrá hacer jamás los derroches de amor, de poder, de misericordia, de justicia que hizo el Señor Jesucristo. Pero también debo decir en esta noche que el ministerio más permanente y duradero de Jesús fue el que hizo en el privado. El que hizo en el privado con sus discípulos. ¿Cuál fue su estrategia? Pues su estrategia fue tomar tiempo de calidad con ellos, hacer un trabajo duradero en cada uno de los pocos fieles que le rendieron su vida y le siguieron. Su meta fue reproducir su propia vida en cada uno de ellos. Su meta fue reproducir sus valores, reproducir sus habilidades en cada uno de aquellos que levantó como líderes para su iglesia, y a quienes les dejaría la tarea de seguir con la misión que Él había inaugurado. El reino de los cielos se os ha acercado, decía el Señor Jesucristo. Y en el Padre Nuestro, Él hablaba, una de las prioridades que le decía a sus discípulos para darle la venga a nosotros un reino. Y como nos ha dicho la pastora, el reino de los cielos ciertamente fue inaugurado con Jesús y será establecido en el reino milenial, pero entre la inauguración y el establecimiento, a ti, mi hermano, y a mí nos toca la expansión. La expansión del Evangelio, la expansión del gobierno de Dios en las mentes y corazones humanos. Amén. Esta es la invitación en esta noche. Como dice acá en las láminas, en privado el Señor equipó futuros líderes. Ellos aprendieron a crecer en carácter, a compartir su fe, a usar sus dones y a multiplicarse espiritualmente. Siguiente lámina, por favor. Vamos a avanzar, voy a darle lo más pronto que puedo. En Marcos 3:14, si me puede proyectar, Marcos 3:14. Estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con Él y para luego enviarlos, ¿verdad?, a predicar. Primero para pasar tiempo con ellos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer con cada nuevo creyente que llega aquí. Pasar tiempo con ellos, si vieron en los reels, pasar tiempo en la casa, pasar tiempo en la mesa, pasar tiempo de compartir, pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo en la oración, pasar tiempo en las risas, pasar tiempo en las lágrimas, pasar tiempo con ellos. Es lo que el Señor hizo para equiparlos primeramente. No solo eran unas clases doctrinales, es tiempo, es vida compartida. No es solo palabra impartida, como dice una de las consignas por allí. Amén. Continuamos la siguiente lámina en la presentación. Ya vamos a finalizar, mis amados. La siguiente, por favor. Bien, método de comunicación relacional desarrollado por Jesús. Pasa la siguiente, mi hermano, por favor. Ok, vamos en concreto. Ya hemos dicho
Que Jesús predicaba miles, eso es según el método de hacedores de discípulos basado en la metodología de Jesús. Uno a muchos, uno a miles, eso se llama predicación. Jesús los adiestró para la predicación. Pero también uno a algunos, como en el caso del desglose de la parábola del sembrador que les ejemplificaba hace un momento, esa es una enseñanza. En la enseñanza se hace una transferencia de conceptos y valores espirituales. Pero nosotros vemos que Jesús no lo deja solamente en la transferencia de conceptos. Nosotros vemos que Jesús les dice a ellos que era necesario orar, pero lo vemos a él en las Escrituras que cuando aún era muy oscuro, él iba a buscar al Padre en oración en el monte. Nosotros vemos que Jesús les predica acerca del perdón y ven los discípulos que Jesús perdonaba los pecados. Nosotros vemos que él transfiere efectivamente lo que son los valores y conceptos, vamos a llamarlo teórico, pero también está la práctica. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los discípulos. No solo lo teórico, sino también la práctica. Y yo quiero hacer un ejercicio aquí. Levante la mano, por favor. Todo aquel que se cepilló en el día de hoy. Se cepilló los dientes. Ay, por allá me faltaron manos, ¿no se levantaron? ¿Cómo va a ser eso posible? Bien. Todos yo también me cepillé los dientes hoy. Todos nos cepillamos los dientes, ¿verdad? Pero ¿acaso que cuando nosotros estamos cepillándonos los dientes entramos con la teoría, ya va que los dientes de arriba se cepillan para abajo? Y los dientes de abajo se cepillan para arriba. Y las muelitas se cepillan redondeadas y la lengüita hacia afuera. ¿Verdad que no nos estamos repitiendo eso todos los días? ¿Verdad que no? Ocurre de manera natural, ocurre de manera orgánica. Usted agarra un cepillo dental y se cepilló. Pero ¿cómo pasó eso, hermanos? En algún momento de su existencia y de la mía, alguien agarró su mano que era chiquita para ese momento, puso su mano grande sobre la suya y su cepillito y le enseñó el movimiento de cómo era que usted se iba a cepillar. De pronto usted hoy no recuerda quién fue que se le enseñó, a qué edad tenía usted, de pronto usted no se acuerda de eso, pero lo cierto es que usted se cepilla, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, mis amados, la idea es que nosotros nutramos a nuestros discípulos en las disciplinas espirituales, en la búsqueda del Señor, y que ellos lo hagan ya de manera natural, como habilidad. Así le enseñaba el Señor a sus discípulos, todo dándoles ejemplos de la habilidad, transfiriendo esas habilidades. Quiero hacer otra pregunta. Hágase cuenta de, ya vamos a terminar. Hágase cuenta de este escenario. Usted tiene un boleto de avión, que va a viajar. No, que me quedé con la obra, no, en verdad que tengo un ejemplo. Usted tiene un boleto de avión, llega al aeropuerto y ve que hay una reunión en el aeropuerto y están celebrando a la persona que va a pilotear el avión donde usted se va a montar. Y lo están celebrando porque se graduó con honores, las mejores calificaciones en teoría. Pero resulta que por ahí usted se entera en medio de los que están ahí conversando que nunca ha agarrado un avión, que nunca jamás en su existencia se ha montado por lo menos como un piloto experimentado para que le diga este botoncito se aprieta así y esto otro así, no, o sea, ¿verdad? ¿Usted se montaría en ese avión? Evidentemente que no. Aplica el ejemplo si fuera un médico. De igual manera, hermanos, nosotros tenemos que entrenar en experiencia, en ese paso adelante que usted tiene sobre su discípulo. Usted tiene que entrenarle, abrazarle, amarle, enseñarle, que pueda contar con usted para despejar sus dudas. Yo tuve una discípula y sigue siendo mi discípula, gloria a Dios, que me preguntó, yo llegué allá a la iglesia, estaba reciente que venía a la iglesia esa persona que está aquí, y me preguntó y me dijo, pero ella hablan de un Viejo Testamento y hablan de un Nuevo Testamento, y yo no entiendo nada de eso. Gloria a Dios, hermano, para eso estamos usted y yo, para ayudarles. Ellos a veces no saben ni siquiera, hermanos, que necesitan
que usted ore por ellos. El que lo sabe es usted, que es maduro, y yo, gloria a Dios. Hay una abuelita, otra anécdota, una abuelita, ya vamos a terminar, una abuelita de un grupo familiar muy amada, ella es muy fiel en el grupo familiar, en un grupo familiar. Pero resulta que en una oportunidad la visité y tiene en su casa una florecita y una fotito de un difunto. A veces los abuelitos son como muy arraigados a lo que traen, ¿verdad? Cuesta. Pero entonces usted no se va a poner con esa abuelita. Usted le enseña, usted la ama, usted la abraza y ora. Dobla las rodillas porque todas esas fortalezas mentales sean quebrantadas. Ese es su papel y el mío como hacedores de discípulos, como discípulos que hacen discípulos. Lo repetimos y que lo escuche el cielo. Porque yo lo proclamo sobre el club en el nombre de Jesús y lo creo y lo oro en mi corazón. Somos discípulos que hacen discípulos. Gloria al bendito Señor. Bien, hermanos, como les decía, tenemos una evaluación. Y la evaluación es que usted en las hojitas que se le entregaron así, tipo taquitos, usted pueda colocar, obviamente de manera anónima, usted pueda colocar allí esa área que sabe que el Señor ministró a su vida, sabe que de pronto usted necesita reforzar porque está un poquito débil, no lo va a colocar con nombre y al finalizar lo vamos a pegar allá donde dice orando en unidad. Y quiero pedirle a mis amados que nos llevemos esta carga, que nos llevemos este motivo de oración, porque ahí van a estar mis debilidades y las suyas. Y vamos a orar para que, conforme dice el Señor en la Escritura, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que el Señor se perfeccione en esas áreas donde pues tenemos debilidades. Amén. Finalmente quiero que lea conmigo, por favor, la hoja compromiso que le fue entregada. Si tenemos un tiempito, tenemos tiempo. La hoja compromiso, vamos a leerla y vamos a orar. Dice así, ya estamos ubicados todos en la hojita compromiso, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Están dos versículos allí. Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto me hace acordar cuando Pablo dice, imítenme a mí como yo a Cristo. Así debemos también nosotros hacer con nuestros discípulos. Sentar el ejemplo correcto para que ellos puedan imitarnos a nosotros como nosotros a Cristo. Allí en donde está la rayita dice yo, coloca su nombre, reconociendo que he sido llamado por Jesucristo para ser un instrumento de multiplicación en su reino y bajo la dirección del Espíritu Santo, me comprometo hoy a modelar a Cristo, buscar la santidad y la oración diaria para que mi vida sea un libro abierto para mis discípulos. 2, invertir tiempo. No es solo dar una clase, sino compartir mi vida, mi mesa y mi camino con aquel que Dios me encomiende. El tercero, instruir en la verdad. Enseñar fielmente las Sagradas Escrituras y las doctrinas que sostienen la fe. Orar sin cesar, interceder diariamente por el crecimiento espiritual y la protección de mi discípulo. Allí puede colocar los nombres de la persona que usted esté discipulando y si eso está vacío, porque aún no tiene discípulos, vamos a orar para que Dios traiga a esos discípulos, para que el Señor añada a esos que necesitan de la iglesia de Cristo para ser apacentados. Amén. Finalmente puede estampar su rúbrica y ese es un compromiso no con la pastora, no con persona, no con ser humano, sino con la persona ciertamente, pero del Espíritu Santo. Ese es un compromiso con Cristo. Le recomiendo, hermano, le sugiero
que coloque esa hojita allí en su espejo o en la puerta de su habitación y continuamente usted esté orando por esos discípulos y por los que vienen. Amén. Por esos y por los que vienen. Bien, vamos, les invito a que estén sobre sus pies. Vamos a orar. Una vez culminado el taller.